bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Es un honor It's an honor ser hijo de Dios. to be a son of God. Créalo Believe it. que lo que quiero exponer hoy, That what I want to expose today, mientras estaba la alabanza, vino un versículo while worship was going on, I received a verse para establecer una plataforma to establish a platform de lo que yo quiero hablar. of what I want to speak about. Ahí en Isaías 46, Let's go to Isaiah 56. y es importante, si no lo vas a buscar, escríbelo And it's important, if you're not going to look for it, to y write it ten down la seguridad de que and have cuando the tengas el assurance. tiempo disponible lo encuentres y lo leas. When you have the time available, you can find it and read it. Aleluya. Hallelujah. En Isaías 46, versículo 9. Isaiah 56, verse 9. Lo digo porque yo me angustiaba mucho porque la gente no venía. I say it because I used to Me worry a ponía lot because triste. people wouldn't come. I would be sad. ¿Por qué la gente no atiende la voz de Dios? Why do people do not attend the voice of God? Y mi conclusión fue My conclusion was que no le conocen. that they don't know Him. Cuando tú conoces a Dios, When you know God, sabes que es la máxima autoridad you know that He's a maximum en el cielo y authority en la tierra. in heaven and on earth. Pero tenemos que dejar un fundamento bíblico. But we have to establish a biblical Y fundament. ahí en Isaías 46, 9, And is Isaiah 56, 9. a 46? 46, 9. Si ya estás ahí, di gloria a Dios. If you're there already, say glory to God. Dice la Biblia, si quieres acuérdate, The Bible says if you want to remember, en otras palabras sonorenses te dijera, no te hagas, acuérdate. in other words, he would say don't act dumb, to remember. El que no quiere entender es que no quiere entender. The one who doesn't want to understand doesn't want to Está understand. diciendo, acuérdate, haz memoria, reconoce lo que ya viste. He's saying remember, make memory. El sol no se recognize what manda you saw. sola, la luna no se manda sola, el globo terráqueo no se manda solo. The sun or the moon or the earth doesn't Cosas creadas cause por Dios. themselves. They were all created by God. El mar The sea respeta sus linderos, respects fueron creadas His por authority, Dios. His boundaries. Dice la Escritura, The word says, acordaos de esto y tened vergüenza. remember, No dice eso en el 9, ¿no? Eso dice en el 8, léelo. it says on 8, read it. Acordaos de esto y tened vergüenza. Remember this and show yourselves, Amen. Volved en vosotros recall, prevaricadores. Quiere decir, to mind of your transgressors, Hombres, which means men, mujeres women que llevan la verdad. that take the truth. Ahora dice 9, acordaos de las cosas pasadas 9, desde los tiempos antiguos, 9 says, remember the former things of old, porque yo soy Dios. for I am God. Él dice, yo soy Dios. He says, for I am El God. que se adjudica ese título The one who gives himself that title es un impostor. is an imposter. ¿Lo ves? You see it? ¿Tú crees que Dios no sepa quién le dice yo te amo, pero no me importa lo que tú digas? Do you think that God doesn't know who says I love you but doesn't care for what He says? Y por eso vemos tanta gente no dependiendo de Dios hoy en día. And that's why we see a lot of people not depending on God Porque no le nowadays, importa lo que Dios dice. because they don't care on what God Para says. ellos todavía Dios no tiene vida en ellos. For them, God still doesn't have life in them. Cuando Dios tiene vida en tu vida, When you have God in your tú life, lo amas. you love Him. No por quien lo que Él te da, Not for what He can give you, sino por quien es Él. but for who He is. Amarás a Dios sobre todas las cosas. You will love God over all things. Dice la Escritura ahí en el 9. The scripture says on 9, No hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. there is no other God. I am God. Dice el 10. And 10 says,
que anuncio lo por venir desde el principio declaring the end from the beginning y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, and from ancient times, que digo, saying, hoy Dios, su palabra está viva. today God's word is alive. Hoy te lo está diciendo. Today he's telling you, Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Yo era una de las personas que por muchos años estuve en tela de juicio si Dios se podía encargar de mí. I was a person that used to doubt myself if God would be able to take care of me. Y cuando descubrí que Dios es omnipotente, And when I discovered that God was omnipotent, omnisciente, omnipotente porque todo lo puede, all-knowing, omnisciente porque todo lo sabe, omnipotent because he all knows, y omnipresente and omnipresent porque está con aquellos que genuinamente le aman en espíritu y en verdad. because he is with those that genuinely love him in spirit and in truth. Quienes le aman a Dios en espíritu y en verdad Those that love him in spirit and in truth, tienen una reverencia a Dios they have a reverence towards God en su palabra. in his word. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Hay una necesidad enorme. Escúchame aquí, luego lees en tu casa. There's a big need. Hear me here. Hay una read later. necesidad enorme There's an enormous need de depender de Dios. to depend on God. Las personas están corriendo a organizaciones espirituales, People are running to spiritual organizations. pero no tienen provisión divina en su vida. They don't have divine provision in their lives. Por una sola razón. For just one simple reason. Dios es espíritu. God is a spirit. Dios es espíritu. God is a spirit. Amén. Amen. Ahora, Now, quiero hablarte I want to speak to you que la soberanía de Él, that God's sovereign. nadie la va a cambiar. Nobody's going to change that. Nadie va a poderla cambiar. Nobody can change that. Y nosotros estábamos separados de Dios, And we were separated from God. completamente separados de Dios. Completely separated from Y God. te voy a invitar a que veamos Romanos. And I'm going to invite you to go see Romans. En el libro de Romanos lo vas a poder ver con tus propios ojos. In the book of Romans, you're going to be able to see it with your own eyes. Aleluya. Hallelujah. Ahí en el libro de Romanos, In the book of Romans, aleluya, hallelujah, vas a encontrar you're going to find en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Romans 3, verse 24. Cuando tú sabes que una persona tiene entendimiento natural, When you know that a person has a natural understanding, es suficiente para que pueda salir de una dimensión natural a una dimensión espiritual. it's enough for him to get out of an earthly, Porque la palabra de Dios because the word of God, es espíritu. spirit. Entender en lo natural es una cosa To understand in the natural is one Bien. thing, y entender en lo espiritual es John. creer. and to understand in the spiritual is belief. Amén. Amen. Entender en lo espiritual es creer. To understand in the Tú spiritual puedes is to aprender a understand. depender totalmente de Dios. And you can understand to depend on Pon God. atención totally. acá. Pay attention up here. Mira lo que vas a aprender hoy. Look at what you're going to learn today. La palabra de Dios dice ahí en Romanos 3:24, Word of God says there on Romans 3:24, por cuantos todos pecaron. being justified. Todos ya sabemos la historia de Adán y Eva cuando ellos pecaron. And we all know the story of Adam and Eve when they sinned. ¿Sí? El pecado que llama aquí es la separación de Dios y el hombre. The sin that is talked about here is the separation of God and La man. gracia del hombre se fue, The grace of men left, se separó. separated. Aleluya, pon atención acá. Allá en tu casa lees. Pay attention here, you read home. Dice la escritura. The word says, Aleluya. hallelujah.
Estamos leyendo Romanos 3:24. Okay, Romans 3:24. Por cuantos todos pecaron. Ahí estás incluido tú. You're also Todos. included. Everybody's included. Mucha gente que dice, no, yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo. No, I received Christ. I'm already saved. Creo que muchos de ellos aún viven en pecado. I believe that many of them still live in Porque sin no recibieron al Dios vivo. because they didn't receive the living God. Todavía manda su carne, Their flesh still governs them. su trabajo. Their work. Todavía mandan las responsabilidades del mundo. The responsibilities of the earth still No manda govern them. Dios en sus vidas. God does not govern in their life. Cuando Dios manda en tu vida, When God governs in your es life, la señal número uno que tú le amas. that's the number one thing that he shows to La you that you love obediencia. him. The obedience No es negociable. is not negotiable. La obediencia The obedience es la manifestación de tu agradecimiento. is the manifestation of your thankfulness. Porque ahora tú no estás en esa dimensión del pecado. Because now you're not in that Que dimension of being in reconoces que sin. te sacó de ese pecado. Because you recognize that he took you Dice out la of that sin. Escritura. And the word says, Por cuantos todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. being justified freely by his grace. Destituidos Being justified. del reino de Dios. The kingdom of God. Ahora en Cristo nosotros no estamos destituidos de esa gloria. Now in Christ, we are no longer not given the grace of God. El evangelio fue el evangelio de la gracia The gospel of the grace fue para que nosotros dependiésemos de las fuerzas de Dios was so that we can depend on God's y strength disfrutarlo a él. and enjoy him. Y no lo vas a disfrutar a tu manera. You're not going to enjoy it to your way of Se disfruta a enjoying, su manera. but to his way of ¿Por enjoying. qué? Why? Porque de él proviene toda buena dádiva. Because all good works provided from him. Todo proviene de él. Everything is provided ¿Quieres from him. mantenerte feliz? You want to maintain yourself Mantente enamorado de joy, Dios. happy, maintain yourself in love ¿Quieres with God. mantenerte sano? You want to maintain yourself healthy, Mantente enamorado de Dios. maintain yourself in love with God. ¿Quieres que la provisión divina, hablando financieramente, no te falte? Do you want, financially speaking, for the financial part not to be missing? Dios promete en su palabra God promises in his word, honrar a los que le honran honor those who honor you, para que tú tengas vida so that you can have life, y vida en abundancia. life abundantly. No te estoy hablando de prosperidad financiera. I'm not talking about financial Te prosperity. estoy hablando de lo que Él promete en su evangelio I'm talking about what he promises in para, his gospel para los que le creen. for those who believe. Amén. Amen. Si tú te quieres mantener preciosa, If you want to maintain yourself precious, feliz, happy, enamorada de Dios lo vas a hacer. only being in love of God, you're going to be able to accomplish that. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú estás enamorada de Dios, Because when you're in love of God, tu palabra tiene una autoridad en tu espíritu. his word has authority in your Te spirit. recuerdo de nuevo, I remind you again, Dios es espíritu God is a spirit, y Dios no trata con tu cerebro, and God doesn't work with your Dios brain. trata con tu espíritu. He works with your spirit. ¿Por qué creo por fe? Why do I believe by faith? ¿Por qué puedo creer en algo que no veo? Why can I believe on something I don't see? Porque Dios es espíritu. Because God is a spirit. Ninguno de los que está aquí ha recibido a Cristo porque lo vio. Neither one of you guys that's here can say that you received Lo Christ recibió because porque you creyó. saw him. You received him because you believed in him. Ahora, si lo recibiste If you received him y lo ignoras, and you ignore him, no hubo arrepentimiento. there was no repentance. Cuando Él vino aquí a la tierra físicamente, When he came here physically to earth, empezó predicando el evangelio del reino he started preaching the gospel of the kingdom con una palabra anterior a esa: with a word before that. arrepintaos, Repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. because the kingdom of God El is close. arrepentimiento es: cambia tu tonta manera de pensar por la manera del evangelio de la gracia. Repentance means to change your way of dumb thinking. Piensa conforme ways está of the kingdom of escrito. God. Think of the way it's written. Aleluya. Hallelujah. Disfruta lo que está escrito de parte de Dios. Enjoy what is written from God. La economía dice crisis, The economy says crisis. pero el testamento que yo tengo dice abundancia. The testament that I have says abundance. Siempre te voy a sustentar.
I'm always going to sustain con la you diestra de mi justicia. with God's righteousness. Siempre. Always. Aleluya. Hallelujah. Cuando alguien no atiende la voz de Dios, When somebody doesn't pay attention to God's voice, ten cuidado. be careful. ¿Por qué? Why? Porque es como el hombre que le dice a la mujer, I love you, mi amor. Because it's just like the man who tells the woman, Eres la "Te única." amo. You're the only one. Pero allá en el pueblito, ahí tiene otra. But in the other little town, he has somebody else. ¿Eso sí se entiende? You understand that? Bueno, no puedes entender. Well, can you Te understand? tienes que cuidar a aquellas personas que dicen yo amo a Dios. Then you have to take care of yourself. Pero Those no people atienden that su say, palabra. I love God, but they don't attend Tienes to que His cuidarte word. también. You have to also take care of ¿Por yourself. qué? Why? Si no honra a Dios, Because if they don't honor God, ¿crees que te va a honrar a ti? think they're going to honor you? Así como dicen los colombianos, pilas. Just like the Colombians Tienes que say, ser batteries. inteligente. You got to be intelligent. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque te van a buscar Because they're going to look for para you llenarte de veneno. to fill you up with poison. Porque su prioridad no es Dios. Because their Y priority la is persona not que no God. vive enamorada de Dios And the person that doesn't live in love with God, piensa puras cosas de este mundo. they think only things from this Problema world. tras problema, problema Problem tras after problema. problem after problem. La lógica carnal. The fleshly logic. Dice, pastor, no le puede cambiar. Pastor, you can't change it? No. No. El Señor me dijo, saca a mi pueblo de la ruina. God said, take my people out of ruin. ¿Sabes qué es ruina? You know what ruins mean? Tener un evangelio tan precioso You have a precious y un Dios tan so precious, poderoso and a powerful God para andar de religiosos. to be as a Fanáticos. religious, a fanatic. Come on. Dios y yo me entendemos. Mentiras. God Dios no and se I va a entender understand each contigo a other. tu manera. God is not going to understand Dios es you to your soberano. will. God is sovereign. Él tiene un carácter. He has a character. Él tiene una soberanía divina. He has a divine sovereign. El reino de Él His es kingdom santo is holy porque Él es santo. because He is holy. Dice, y Él está sentado en el cielo. And He is seating Y la at tierra es estrado de sus pies. and heaven is at His feet. Amén. Amen. Mira, ve conmigo ahí en el mismo versículo. Go with me right there in the same verse. Destituido de la gloria de Dios. Being justified freely from His grace. ¿Sí? Dice así. Does it say that? ¿De qué está destituido el ser humano? De la gloria de Dios. By His grace. Cuando un verdadero cristiano se arrepiente y cambia su manera de pensar When a true believer repents and changes his way of thinking, y es capaz de decir, no entiendo, pero yo voy a hacerte caso. he's willing to say, I don't understand, but I'm going to listen to you. Porque ¿qué hace el cerebro? Quiere entender. Because what does the brain do? It wants to Lo que hace understand. el hombre que nace de nuevo. But what does the man that is born again do? Cree, He believes. cree, He believes. solamente actúa. Just act. Ahorita te haces, te ríes. Like, mhm, Pero el día que laugh. sales del médico y te dice tienes cáncer, a ver si es cierto que te ríes. When you get out of the doctor, Hey, hey, "You hey, have hey, hey. cancer, let me see. O que llegas al trabajo y te dicen, estás dada de baja. Or when you go to work and they tell you you're fired. Ahí suena el 1-800 pastor. That's where they dial 1-800-PASTOR. Estoy en una prueba. Oh, I'm going through a No trial. estás nada en una prueba. No, Estás en las that's not a consecuencias que tú trial. quieres vivir. That's just on the consequences that you want to live. Hay gente que no quiere que se hable de esto. There's people that don't want ¿Sabes this to dónde be va a ir a spoken. parar toda esa gente que no le cree a Dios? Do you know where all those people are going to be that don't Se llama believe in God? infierno. It's called hell. Nadie verá al Padre, dice la Escritura. Nobody will Nadie. see the Father, it says. Y si tú eres uno de esas personas, aunque me estés viendo y te enojas conmigo, no se me va a ir el apetito. And even if you're watching and you're listening to me and you're watching, Créalo. you, No my se appetite's trata not de gonna humillar go a away. nadie. Believe it, I'm not trying to Se humiliate trata de rescatar a anybody. multitudes. It's about rescuing multitudes. El infierno es real. Hell is real. Si tú crees en Dios y no crees que la palabra está escrita ahí que dice que el infierno es real, escúchame bien, estás engañándote tú solo. If you don't believe that hell is right, then you No are te puedes deceiving engañar tú yourself. solo. You can't deceive yourself. Tú disfruta la vida en el reino. You enjoy life in the kingdom. Disfrutar es un estilo de vida, To enjoy life is a lifestyle. en gozo, In joy, en paz. in peace. Cuando el Señor me dijo, no te dejan a ti, mijo, When God told me, they're not leaving you, me dejan a mí. they're leaving me. That's right. Amen. Entonces, From there on,
Estoy en paz. I'm at peace. Lloraba por mis hermanos. I used to cry for my ¿De brethren. veras? Truly. ¿Sabes qué son los dones espirituales? Do you know what the spiritual gifts are? Regalos divinos que Dios da Divine gifts that God gives para ayudarnos. to help us. Tú sabes que aún solamente Dios constituyó en la Biblia And do you know that only God constituted in the Bible 5 dones ministeriales, 5 gifts, ministerial gifts. no más. That's it. Diga lo que diga cualquier organización, Whatever any Dios organization solamente says, constituyó 5 dones ministeriales para la edificación de su iglesia. God only constituted 5 gifts for the constitution of His church. Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, When He says, over this rock I'm going to son los 5 dones ministeriales. the 5-fold ministry. ¿Por qué? Why? ¿Para qué es un pastor? What is it pastor for? ¿Para entretener a la gente? To just entertain No. people? No. Para darle de comer. To feed them. ¿A quién? A las ovejas que son de Él. Those sheep that belong to Him. Él no tiene chivos, He doesn't have lambs. Él tiene Oh. ovejas. He has sheep. Mis ovejas My sheep oyen hear mi voz my voice y le siguen. and they follow. That's right, amen. Donde te rifan una televisión para que vengas. Where they go and raffle you a TV so you can come. Nope. Eres chivo. Smells like a goat. Tienes que saber discernir tú con un discernimiento lógico, You have fácil. to learn how to discern with a simple Aunque discernment. para muchos la ofensa de usar el sentido común, usa el sentido común. To many, it might be an offense to say, use your common sense. Di, esto no es juego. To say, this is not a game. Esto no es juego. This is not a game. ¿No has visto gente que no se aguanta ni su propio genio? Have you seen people that cannot even stand their own selves? ¿No han visto eso? Have you seen them? ¿Y hablan en lenguas? And they speak in tongues. Qué espíritu tiene? What kind of spirit does that person have? Porque el Espíritu Santo Because of the Holy Spirit tiene amor, has love, gozo, joy, paz, peace, amor, discernimiento. love, discernment, Los frutos del Espíritu Santo. the fruit of the Holy Spirit. ¿Para qué son? What are they for? Para ti, para mí. For you and I. Amén. Amen. Estábamos destituidos. We're being justified. Y la Biblia encierra ahí The Bible encompasses y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. even the righteousness of God. Y dice, la redención The redemption de Cristo. of Christ. ¿La redención de quién? The redemption of who? Fue a través de Cristo. Was through Christ. Diga redención. The redemption. Redención es una deuda, A redemption is a debt, ¿sí? right? Y la palabra redención tiene una asociación con esclavitud. And the word redemption has an association with slavery. Nosotros cuando no creemos, escucha bien, Listen carefully. el when we don't believe evangelio the gospel, de la gracia, the grace, o no, o lo sabemos, or we don't know it, pero no lo hacemos, or we don't do it, tú te vuelves a atrapar. you capture your own self again. Redención es librarte de una condición, Redemption is to free you from a condition, ¿sí? Como una deuda. the debt. Y muchos piensan And many think que porque estamos en el tiempo de la gracia, that because we're in the times of la grace, gracia te permite a ti the grace allows you ignorar su palabra. to ignore His word. No, No, la gracia no la puedes ignorar. you can't ignore grace. La redención, el pago que hizo Jesús por ti y por mí, The redemption, the payment that God did for you and fue I, para que ahora vivieses en un terreno was for you to live now in a territory por gracia. by grace. ¿Por qué? By what? ¿Qué hiciste tú y yo? Nada. What did you and I do? La Nothing. gracia fue pagada por Dios Grace was paid by God a través de Jesús. through Jesus. Ese pacto de sangre, la sangre que Él derramó, Pact of blood that He shed. es el precio que se pagó por mí y por ti. That's the price that was paid for you and me.
para que ahora So today, vivamos en su gloria. we would live in His glory. ¿Tú crees que una persona que vive en su gloria, Do you think that a person that lives in His glory, el cáncer va a venir? cancer is going to come? ¿La ruina va a venir? Ruin is going to come? ¿Sabes qué es la gloria de Dios? Do you know what the glory of God is? Es el poder más grande que puede existir. Is the power, the biggest power that can be existed. Dios quería morar con nosotros. And God wanted to be with us. El plan de Dios era vivir con nosotros. Plan of God was for Him to live with us. Si tú conoces a alguna persona If you know a person que se dice cristiana, that says they're a Christian no atiende and they don't attend la palabra de Dios the Word of God por gracia, by grace, está viviendo una desgracia. they are living a disgrace. ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia, yo no. Because the Bible says, not me. Ninguna condenación viene. There's no causa. condemnation that comes without a cause. Ninguna maldición Nor a curse. viene. It comes. Yo te puedo engañar a ti, I pero no can puedo engañar a deceive you, Dios. but I can't deceive God. O sea que tú tampoco me puedes engañar a mí. Sí, a mí me puedes engañar. Therefore, you can't deceive me. Well, Pero no, a yeah, Dios you no. can deceive me, but you can't deceive God. Dice la Escritura. The Word says. Aleluya. Hallelujah. La redención de Cristo nos ha librado de la culpa. The redemption of Christ Estamos leyendo Romanos 3:24. we're reading Romans 3:24. La redención de Cristo nos ha librado de la culpa. Through the redemption that is in Christ, being justified freely. A mí me ha tocado ver familias I have seen families que les dieron una mala noticia. that they gave him bad news. A unos en salud, Some in health, que le quedan 6 meses de vida. that they told them you only have 6 months of life. Quisiera que vieras la atmósfera que se mueve en toda esa familia. I would like for you to see the atmosphere that moves within that family. Cuentan los días, You count the days, las horas, the hours, los minutos. the minutes. ¿Por qué? Why? Porque ya está establecido un diagnóstico ahí. Because there's a diagnosis that has been established. Hay una palabra que se llama misericordia. There's a word that's called mercy. Cuando esa misericordia llega a una de esas personas When mercy comes to one of those y persons se manifiesta, and it manifests, ese diagnóstico se desaparece. that diagnosis goes away. Amen. Y gloria a Dios por ello. And glory to God for it. ¿Sí? Pero nosotros los hijos de Dios no fuimos creados But we, the children of God, were not created para andarnos acabalando, to just be para andar viviendo por esa misericordia. really making it just living la by that tuvo. mercy. He already obtained it. Diga, ya la tuvo. They already obtained it. Aprovéchala. Take advantage of it. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque vives en su gracia. Because you live in His grace. Amén. Amen. Mira, Look, el mismo versículo. the same verse. Sino justificados gratuitamente por su gracia. Being justified freely by His grace. Amén. Amen. Mediante la redención Through the redemption que es en Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. Amén. Amen. Mediante la redención Through the redemption que es en Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. Ojo con esto. Pay attention to this. Si tú eres un cristiano If you're a Christian y crees and you believe que Cristo te redimió, that Christ redeemed you,
estás aceptando las reglas del reino de Dios. You're accepting the rules of the kingdom of God. Así. Just like that. ¿No han visto esos contratos que las letras chiquitas dicen ahí abajo? Have you seen those contracts that have those little tiny little letters on the bottom? Aquí no hay letras chiquitas, gracias a Dios está grandota. There's no little letters here. Thank God it's big Y letters. tú dices, Dios está conmigo en mi corazón. If you say, God is with me in my heart, Él me redimió. He redeemed Pon me. atención acá. Attention here. El inventario lo hace Dios adentro de esta iglesia. God does the inventory inside here, church. Aleluya. Hallelujah. Tú tienes la responsabilidad You have the responsibility de que este día te lleves en tu corazón, no aquí en la cabeza. that in this day you take in your heart, not here on your head, Que eso te obliga but that obligates you a ser hacedor de la palabra. to be a doer of the word. Amen. ¿Entiende? Understand? Porque es un reino. Because it's a kingdom. Entras a su reino. You enter into his kingdom. Busca primeramente el reino de Dios Look first for the kingdom of God y su justicia and his righteousness. y todas las cosas And all things, lo hello, vendrán por añadidura. will come with it. La única institución aquí en la tierra que no pertenece a la tierra se llama iglesia. The only institution that doesn't belong here to this earth is called the church. No te pido que los quites del mundo, I'm not asking you to take them from the world, sino que los guardes del mundo. to take care of them from the world. El que te guarda ahorita, One that takes care of Es you Dios. now is God. sí, Right. pero necesitas estar de acuerdo con su palabra. But you need to be in agreement with his El word. Señor me guarda, sí, sí te guarda, God takes care of me. pero no Yeah, le he obedeces does. la palabra You don't obey the word de Dios. of God. Aleluya. Es autoengaño. So that you're auto-deceiving yourself. El autoengaño no es de Dios, The auto-deceiving is not from God. es un deseo de la carne, It's a desire of the flesh. porque así era mi mamá, Because that's how my mom was. así era mi nana, That's how my grandma was. así me criaron. That's how they raised ¿Y me. no eres nueva criatura? Aren't you a new child? Las cosas viejas pasaron, All things pass. aquí todas son hechas nuevas. They are all made new. Por eso el Señor dijo andar en el Espíritu That's why the Lord said, y no in the satisfaga Spirit. los deseos de la carne. and don't satisfy the desires of the flesh. ¿Entiende eso? You understand that? ¿Comprende eso? Do you comprehend Diga that? gracia. Say grace. Vamos a hablar sobre este tema de la gracia. We're going to speak about this topic of the grace. El Evangelio de la gracia es muy extenso, The gospel of the grace is very extensive. es demasiado extenso. It's very extensive. Por eso necesitas comprender y entender That's why you need to comprehend and el understand amor de Dios sobre todas las cosas. the love of God over all things. La comprensión The comprehension y la revelación and the revelation del amor de Dios. of the love of God. Oye bien, Listen right. la comprensión y la revelación del amor de Dios. The comprehension and the revelation of the love of God. Aló, pon atención acá. Pay attention over here. La comprensión y Comprehension la revelación and the revelation del amor de Dios of the love of God hacia ti. towards you. Escucha bien lo que va a suceder en tu vida. Listen to what's going to happen in your life. La gracia va a tener power en ti. Grace is going to have power in you. Si no, no. If not, no. Y el justo por la fe va a vivir. The righteous by faith will live. Por gracia By grace, somos salvos. we are saved. Por medio de la fe. By faith. Pero ahora tú necesitas siempre mantenerte en la gracia de Dios. Now you need to keep maintaining yourself in the grace of God. ¿Qué provisión Dios nos dio para permanecer en la gracia? What provision did God give us to remain in grace? Fíjate bien Look at it right. lo que conlleva la gracia. What is included in the grace? La voluntad de Dios, el God. rescatarnos estando destituidos. La voluntad de Dios, Will of God. ¿sí? Fue voluntad de Dios. It was God's will. La voluntad de Dios The will of God hizo que nosotros tuviésemos lo que hoy tenemos. made it for us to have what we have. Amén. Amen.
mandar a Cristo to send Christ por nosotros y rescatarnos for us and save us es la redención. was the redemption. Es Amen. plan de Dios. It's God's plan. Ningún ser humano, ninguna organización terrenal planeó la salvación. No human being, no earthly Ningún humano, no human, ninguna organización nor a organization planeó planned la salvación del hombre. the salvation of men, O cómo Dios quiere que vivan los que tenemos a Cristo. or how God wants those to live, those that have Christ. Por eso las religiones That's why the religions siempre always, están queriendo obtener they want to obtain lo que ya Dios nos dio. what God has already given us. La religión es lo que quiere hacer, es lo que hace en todas partes. The religion, that's what it does in everywhere. Y la gracia quiere decir estás completo. And the grace means that you are complete. ¿Qué te hace falta? What are you needing? La Biblia dice, The word says mas en Cristo estáis completos. you are complete in Christ. ¿Sí entiende? You understand? Pero tiene que haber una disciplina del hombre interior. But there has to be a discipline on your inner man. Diga el hombre interior. Your inner man. Si tú no te despiertas cada mañana If you don't wake up every morning y te concientizas and you be conscientious de que tú eres espíritu, that you are a spirit, que tienes un alma, that you have a soul, vives en un cuerpo, and you live in a body, vas a vivir como no tuvieses vida en Cristo. you're going to live like you didn't have life in Christ. Porque la vida en Cristo se vive en el hombre interior. Because the life in Christ, you live in the inner man. ¿Quién mandaba antes? Who was governing before Nosotros. us? El dominio del diablo, The dominion of the devil, los deseos de la the carne. desires of the flesh. ¿Quién manda supuestamente hoy? Who governs supposedly Dios. today? God. ¿Y cómo crees que lo va a hacer? And how do you think he's going to do A it? través de su Espíritu Santo, Through his Holy Spirit, tratando con tu espíritu. working through your spirit. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Juela. Quiero hablarte I want to speak to you del Evangelio of the gospel de la gracia. of the grace. Ve conmigo a Hechos 20:24. Go with me to Acts 20:24. El apóstol Pablo Apostle Paul dejó guiarse por el Espíritu Santo left himself be guided by the Holy y lo Spirit, dejó escrito. and he left it written. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify that the gospel of grace of God, Para dar testimonio del Evangelio to testify of the gospel de la gracia. of the grace. Dar testimonio de esa gracia. To give testify of Pero that en el grace. caso de él fue llamado a ser apóstol. But in his case, he was called to be Tú an no eres apostle. llamado a ser apóstol, eres llamado a ser una hija, un hijo de Dios. If you're not called to be an apostle, you're called to be a son or a daughter of God. Dice, tienes que vivir en el mismo evangelio de la gracia. He says you have to live in the same gospel of grace. Mira lo que hace el evangelio de la gracia. Look at what the gospel of grace does. Vas al doctor, You go to the doctor. el doctor te da sus análisis. The doctor gives you his Prácticamente te está dando test. te está dando un pase a la funeraria. He's pretty much giving you a pass to the funeral home. Ese es el diagnóstico. That's the diagnosis. Si tú vives If you live en el evangelio de la gracia, in the gospel of the grace, tú te vas a reír de eso. you're going to laugh about that. Yo no sé por qué eso está en mí, I don't know why that's pero in es me, ilegal. but it's illegal. Si yo vivo en la gracia de Dios, I live on the grace of God. amo a Dios, I love God. le soy fiel a Dios, I am faithful to God. permanezco en su voluntad. I remain in his will.
Y cuando tú vas And when you go al doctor to the doctor y te dice, and he says, no sé, pero no tienes nada, I don't know, but you don't have anything. tú tienes que saber You have to know que el mismo doctor mundano te está probando que estás viviendo en la gracia. that the same worldly doctor is approving you that you are living in the grace. Para ellos, el que vaya está enfermo, aunque no esté enfermo. For them, whoever goes are sick, regardless if they are sick. No, si tiene una buena aseguranza. Only if you, and more if you have a good insurance. Pero ese es otro tema. But that's a different topic. El Dios de este mundo gobierna políticos, economistas, abogados, religiones. The government of this world governs over politics. Tiene una organización tan planeada por tantos años He has an organization planned for so many years que hay buenas noticias. that there's good news. Yo puedo vivir I can live completamente separado de toda esta estructura del diablo, completely separated from that structure from the devil, pero necesito la gracia. but I need the grace. La gracia me hace obedecer a mí. The grace makes me be obedient. La gracia me indica a mí Grace indicates que es to me un honor obedecer a Dios. that it's an honor to be obedient towards God. La gracia me dice a mí, The grace tells me tienes que tener pastor y honrarlo. you have to have a pastor and honor him. No a alguien que se dice pastor. Not somebody who calls himself a Un pastor, pastor de a de veras. a true pastor. Te va a dar comida de a de veras. He's going to give you real food. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Un buen pastor A good te pastor va a dar aguas limpias. is going to give you clear waters. ¿Eh? ¿Por qué? Why? Porque eres oveja Because you are a sheep del Dios vivo. of the living God. Créelo, Believe it. créelo. Believe it. Que yo conozco muchas personas That I know many people yendo a tantas organizaciones religiosas, going to so many religious organizations, pero no tienen ni idea qué es el Evangelio de la Gracia. but they don't even have an idea what's the gospel of the grace. Porque fíjate, los que aún se apegan un poquito, Because like even those that are nearly close, hay cosas que, pero yo no acepto esto o The things- aquello. but I don't accept this or that. ¿Sabes cuánta gente está enferma y se va a seguir enfermando porque odia los diezmos? Do you know how many people are sick and they're going to continue to be sick because they hate tithing Y va a estar enfermo. and they're going to continue to be sick? ¿Por qué? Why? ¿Robará el hombre de Dios? Where God, we men rob God? Jesús mismo vino a darle cumplimiento. Jesus A la ley. himself came to complete that law. ¿Y quién eres ahora tú contra la gracia? Now who are you against grace? No le robes a Dios nunca. Don't rob God. Never. No le robes a Dios. Don't rob God. ¿Por qué? Why? Porque Él ama a los que no son rateros. Because he loves those that are not thieves. Y tú sacas por conclusión que cómo está con los que no, And los que you- le roban. You can have conclusions on those that don't steal. Por gracia. By grace. La gracia te responsabiliza de las cosas que pertenecen al reino. Grace makes you responsible of the things that belong to the kingdom. Escríbelo. Write it. La gracia te responsabiliza The a grace todo lo que Dios demanda en el reino. makes you responsible for everything that God demands in the kingdom. Tú no puedes usar una gracia You cannot use the grace a tu manera. to your liking. No. No. La gracia es la facultad que tú no tienes Grace is a faculty that you don't have para hacer algo to do something que tú no puedes. you can't. La gracia te provee eso. Grace provides you that. ¿Entiende? Understand? ¿Comprende eso? Comprehend that? Por ejemplo, For example, si tú ves que una persona está pagando en el súper if you see that a person's playing at the super y la cuenta fueron $200 and the bill was $200
Y nomás la persona dice, nomás traigo 180. And the person says, oh, I only have 180. Pero tú estás atrás y estás lleno de la gracia de Dios. But you're behind them and you have Lleno full del of the Espíritu grace of Santo. God, full of the Holy Spirit. Y dices, And you say, yo pago el resto de esta persona. I'll pay the balance of this person. Así es Jesús con nosotros en nuestro diario vivir. That is how Jesus is with us on our daily living. Yo no puedo perdonar, ahí te va el perdón. I cannot forgive. Here comes Yo no puedo forgiveness. dormir en paz, ahí te I va la paz. cannot sleep in peace. Here comes a peace. Yo no sé cómo prosperar. Yo I don't know how to ahí te va la- prosper. Here it comes. Eso es la gracia, That's the grace. es la provisión. It's a provision. Cuando Dios When God tenía su creación had his creation dentro del jardín de Edén, within the Garden of Eden, vivían en su gloria. they lived in his glory. Amén. Amen. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Christ, realmente tenemos un arrepentimiento, una manera diferente de pensar. Ahora pienso como la palabra. in reality we have a way of thinking of now I Y, think y of the vivo word. por gracia. And I live by grace. Escúchame bien. Listen to me carefully. Regresé a su gloria. I return to his glory, Quiere decir, which means estoy completo. I am complete. Nada me hace falta. I lack nothing. Diga, nada me hace falta Hey, I lack nothing por esa gracia. because of that grace. En cada momento, no han oído, es que ella piensa diferente a ella y ella diferente. Todos pensamos diferentes. Haven't you heard, oh, well, she thinks differently than she does and he does it. We all think differently. En la carne, humanamente, sí es cierto. In the flesh, humanly speaking, yes, Por eso that's right. todas las organizaciones religiosas That's why all the religious organizations tienen sus cosas, believe in their things porque están fundadas en la carne. because they were formed in the flesh. Pero lo que está fundado en el Espíritu But what is formed in the es Spirit más que una verdad. is more than one truth. Jesús dijo, yo soy el camino, Jesus said, I am the yo way, soy la verdad I am the truth, y yo soy la vida. and I am the Y life. nadie viene al Padre si no es por mí. And nobody will come to the Father if it's not through O me. sea que tienes que ir en esa palabra. You have to go in that word. Amén. Amen. Voy a estar muchos domingos hablando sobre la gracia I'm going to have many Sundays speaking about hasta que grace te agarres. until you grab or lay hold of it. ¿Sí? Lo puedes ver que el Evangelio, You see it, the gospel. ve conmigo a Hechos 14 Let's go to Acts 14. para que lo vayas viendo en la Biblia. You could see it in the Bible. Aleluya. Hallelujah. 14:26. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados ¿a dónde? A la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. From there they sailed to Antioch, where they had been commanded to the grace of God for the work which they had completed. Habían sido encomendados a la gracia de Dios. Had been commanded to the grace of God. Todo lo que hacían los apóstoles, Everything that the apostles todos do, los grandes hombres de Dios ahorita en este tiempo en la tierra, and all the great men here nowadays here on earth, viven por gracia. live by grace. Es todo. That's all. Y está al alcance de la persona que si ahorita una persona dice, yo recibo a Cristo como mi Señor, estoy dispuesto a arrepentirme y a pensar como la palabra de Dios, y dice, la gracia va a ser siempre mi vida. Esa persona va a tener una transformación. That person's going to have a transformation just like that. ¿Por qué? Why? Mira, para que sepas tú los conceptos de la gracia. So that you know the concept Hechos of grace. 15:40, Let's go para to terminar. Acts 15:40 so we can be done with. Dice la Escritura, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. But Paul chose Silas and departed, being commended by the brethren to the grace of God. ¿Lo ves? You see it? ¿A quién encomendó? Who did they commend?
Pablo lo veo diciendo, los encomiendo a la gracia del Señor. I see Paul saying, I command you in. Eran personas of que God. sabían que era la gracia, It was people who knew el what the power grace que hay en la means. gracia, Power that's in the la grace. habilidad que hay en la The gracia. ability that's in the Conocían la grace. gracia del They evangelio knew- de la gracia. knew the grace of the gospel of the. Sí, los encomendó al evangelio de la gracia. He Otra commended versión to que the yo grace of encontré, grace. Another version that I found. Pablo Paul escogió a Silas, los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. chose Silas and the brethren En una handed versión, them to the blessing of God. en una versión quitaron gracia y pusieron la bendición del Señor. In one version, they took out grace and they put blessing of God. Entonces, ¿qué es gracia? Then what is grace? Bendición. Blessing. En otro In dice another favor version, de It Dios. says favor of God. En otro dice Another, it says, encomendados a la protección del Señor. command them to the protection of God. En otra dice al cuidado del Señor. And another to the care of God. El favor y la misericordia de Dios. Favor and grace of mercy of God. Es todo lo que es la gracia. You see what grace is? Andar en gracia To be in grace es todo esto. is all that. Ese es el concepto real de la gracia. That's the real concept of grace. Cuando Pablo And Paul comenzó a encomendar a todos sus a colaboradores, started commanding all hacían his bajo la collaborators. gracia, They did it under grace, bajo el favor, under bajo la favor, bendición, under the blessing, ¿sí? Bajo la protección. under the protection ¿De qué? Del evangelio de la gracia. of what? The gospel of. Lo único que Grace. ahora le voy a decir mi versión, Eduardo Urrea. Now I'm going to tell you Eduardo Rea's version. No se hagan mensos y hagan lo que dice la palabra. Stop being dumb and just do what the word says. Come on. Aleluya, hermano. Hay que- Hallelujah, brothers. no tienes que temblar, tienes que ser obediente. ¿sí? You don't have to shake, you just have to be obedient. Hay gente que tiene problemas. y, voy a orar. There's Voy a people orar. that have problems. Oh, I'm going to pray, I'm going to pray. Espérate, ¿qué teatro traes? Wait a minute. What's wrong with ¿Quién te you? enseñó esa estructura? Who taught you that structure? Mejor arrepiéntete. Just repent Dile, Señor, perdóname por ser rebelde. and say, God, forgive me for being rebellious. Decidí vivir en la desgracia y estoy viendo las consecuencias. I decided to live in disgrace and I'm living the consequences. Come on. Dice el Señor, volvamos a mí God says, turn back to y yo me me, volveré a vosotros. and I will turn back to you. Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. Yo no sé por qué tanta gente está jugando, I don't know why people are playing, porque el infierno es real. because hell is real. ¿Sabían ustedes Did you know que hay muchos satánicos adentro de las iglesias evangélicas? that there's a lot of Satanism people in churches Usando sus poderes using their demoníacos powers, their demonic powers, para controlarlos, to control them, para que vengas a la iglesia pero que no tengas poder. so that you can come to church but not have power. Una persona que vive en la gracia de Dios Person who lives in the grace va of God investido de unción y de poder. is full of power. Le puedes decir a un demonio, Anointing. sal. You could tell Sale. a demon, get out, and it comes out. Le puede hablar a la tristeza y decirle, lárgate y se va. You speak to the sadness and say, leave, and it goes. Le puede hablar a la pobreza y decirle, lárgate. You can speak to the poorness and say, leave. Jesús dijo, Jesus said, les conviene que yo me vaya, it's better that I leave, porque cuando Él venga, because when he comes, vas a recibir power. you are going to receive poder. ¿Tú crees que el poder Do you del think, Espíritu Santo va a operar sin la palabra? the power of the Holy Spirit is going ¿Fuera to de su pray gracia? without the word, outside his grace? Tenemos que vivir el Evangelio de la gracia. We have to live the gospel of Y grace decirle al Espíritu Santo, gracias. and tell the Holy Spirit, thank you. Ahora entiendo que Él cuando está, siempre está con nosotros, Now I understand, well, he's always with us, pero está oyendo tus pensamientos. but he's hearing your thoughts. Se constricta en cuanto comienza a oír tus pensamientos si no están de acuerdo a la palabra. He grieves when he starts reading your thoughts if they're not according to the word.
Yo tengo muchos testimonios. Me puedo quedar aquí una semana dándote testimonio I have a lot of testimonies. I could stay here for a week de lo giving que you yo he testimonies visto en personas of what I've seen on people, que dejan y abandonan la gracia de Dios. that they leave and abandon the grace of God. Pero creo que Dios está levantando una generación But I believe that God's picking up or raising up a que generation los va a hacer entender, that is going to make them understand permanecer en la gracia de Dios. to remain in the grace of God, De una manera o de otra. one way or another. ¿Por qué? Why? Porque dice, mi palabra It says, my word la envié para que cumpla lo que yo he querido. was sent so that it could come forth with what I have ¿Voy a wanted. cambiar a alguien? Can anybody change it? Nadie. Nope, nobody. Así que es mejor que hoy So it's better that today te pongas a cuentas con Dios, you come in agreement with a la God manera de Dios, according to His will y vivas un verdadero evangelio, and live a true gospel libre completamente. freely, completely. Diga libre, Say free, libre completamente. completely free. Ya no uses tanto el cerebro para la basura. Don't use your head too much for trash. Tú no eres bote de basura. You're not a trash can. That's right. Quédate en la gracia. Just live in the grace. Gracias, Señor, por tu gracia. Thank you, Lord, for your grace. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.